¿Se aprecia mi diapositiva? Sí, profesor. Sí, Bien, jóvenes, en primer lugar reciban mi saludo, buenas noches a cada uno de ustedes. Eh, ya me conocen, soy el profesor Jara Guardia José. Vamos a desarrollar el curso de legislación laboral comercial tributaria, segundo ciclo de especialidad de contabilidad, ya en el semestre 2021-2. El día de hoy nos corresponde desarrollar el tema 5 relacionado a impuesto a la renta, que ya había dejado esta actividad en las clases pasadas. Renta en primera, segunda, tercera, cuarta categoría, pero en esta oportunidad, en la clase pasada, ustedes desarrollaron un diagrama, ¿no? Diagrama, pero esta vez la pregunta es: indica breve referencia sobre impuesto a la renta, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. O sea, van a desarrollar un cuestionario relacionado a las indicadas preguntas. Profesor, buenas noches. Ya lo desarrollé el día sábado, viernes, creo que usted había publicado. Ah, ya, no te preocupes, sí, eso, como decía, eso es un diagrama, pero esta vez en cuestionario van a resolver definiendo los conceptos, ¿no? Como un trabajo, como un cuestionario. Ya ampliando, ¿no? Van a ampliar, dando definición a cada una de las categorías. Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Pregunta 1. Y la segunda pregunta es: indica breve referencia sobre principio. La siguiente pregunta es: ¿por qué se dice principio legal? La siguiente pregunta es: ¿qué otros principios puedes indicar? La siguiente pregunta es: interprete el contenido del artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Estas interrogantes vamos a desarrollar en estas dos clases, ¿ya? En las dos clases. Muy bien. Dicho, voy a retroceder para iniciar con las definiciones. Pero antes, un segundito. Ya, listo. Muy bien. Si nos vamos a definiciones, ¿qué es impuesto a la renta? Impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Entonces, impuesto a la renta es un pago que se realiza al Estado, ¿no? Canalizado por la SUNAT, ¿no? Y para la efectivización están clasificadas en categorías, ¿no? Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, de acuerdo al ingreso de compra, venta que realizan las empresas o pequeñas empresas o personas naturales o personas jurídicas. Se canaliza lo que es el impuesto. ¿Y qué es RUC? RUC es un registro único de contribuyente correspondiendo a un número de identificación para todas las personas naturales y sociedades que realizan algunas actividades económicas en forma permanente u ocasional, o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. Ya en la clase pasada habíamos indicado sobre RUC. Inclusive algunos estudiantes, cuando yo preguntaba, me decían: bueno, son 10 dígitos, ¿no? Me indicaban. Entonces, RUC prácticamente es tu número de DNI. Ya es tu número de DNI anticipando 2 dígitos de números. Y ese 2 dígitos es el número 10. 10 más tu número de DNI. En mi caso, por ejemplo, sería 10, 31, 60, 68, 26. Ese sería mi RUC. Entonces, cuando ustedes van a solicitar RUC a través de una gestión administrativa, les van a consignar con su número de DNI anticipando el número 10. Categorías. Justamente este diagrama ya habíamos hablado en la clase pasada, pero voy a explicar para que ustedes puedan desarrollar el cuestionario. Como ustedes son estudiantes de una institución
superior, ¿no? Tienen que investigar un poco, ¿no? Sabemos que la categoría, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, quinta categoría, habíamos hablado en forma genérica en la clase pasada, pero ustedes lo van a complementar desarrollando este cuestionario poniendo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. La primera categoría está constituida por la renta que producen los arrendamientos, subarrendamientos y cesión de bienes. Entonces, sobre este renta de categoría van a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué? Entonces, por ejemplo, acá tengo un ejemplo, ¿no? Impuesto a la renta. Impuesto a la renta grava los ingresos o rentas totales percibidos de un año, promoviendo del trabajo, capital y ambos. Se grava la renta neta, es decir, los ingresos descontados de los gastos incurridos para obtener dichos ingresos. Se divide en 5 categorías de pago, dependiendo del tipo de renta, lo que hablábamos. Primera categoría, renta producida, el alquiler o subalquiler, transferencia de mueble inmueble. Entonces estamos hablando de un bien domiciliario, por ejemplo, ¿no? O industrial, o una tienda, ¿no? Las tasas es 6.25% sobre la renta neta. Pero este ejemplo que está en la pantalla es del año 2013. Por ejemplo, en ese año 2013, en nuestro país, en la primera categoría, sobre el pago de alquiler y subalquiler, solo 1%, ¿no?, han abonado en nuestro país. Sobre la segunda categoría, por ejemplo, retrocedemos acá. Segunda categoría está constituido por la renta que producen los otros capitales, intereses, las regalías, el producto de la cesión de derecho de llaves, marcas, patentes, regalías o similares. ¿A qué se refiere esta segunda categoría? Regalías, por ejemplo, donde explotan producto mineral, hay regalías que las empresas tienen que pagar al pueblo. Derecho de llaves o marcas, está patentadas las marcas, ¿no? Las diferentes marcas o logos comerciales que están inscritos en SUNAT, que tienen su categoría y tienen que pagar, ¿no? O regalías generalmente son de cuadros de pintura. Un cuadro de pintura, un autor, ¿no?, vende a un museo y el museo, al cobrar al público el ingreso, un porcentaje tiene que pagar al autor y tiene que pagar el Estado. Son regalías, ¿no?, o similares. Entonces, esos ejemplos es lo que ustedes van a complementar en el desarrollo de su trabajo, en el cuestionario, ¿no? Van a indagar un ejemplo de segunda categoría, pago de segunda categoría, un ejemplo en Perú, y solo uno buscas, no de tantos ejemplos que vas a encontrar en la biblioteca virtual, ¿no? Y si bajamos sobre estas regalías, sobre marcas, sobre estos autores, ¿cómo pagan en nuestro país? Un ejemplo por acá. Por ejemplo, el año 2013, segunda categoría, solo el 4% pagó de estos derechos a los autores y al Estado. Pero la tercera categoría está constituida por la renta que producen las actividades de comercio, la industria y otros considerados en la ley. Otros considerados son MIPES, pymes, todo lo que son empresas privadas, de empresa individual responsabilidad limitada,
empresa de sociedad anónima cerrada, abierta y otros pertenecen a la tercera categoría. Y la tercera categoría, o sea, si hacemos un ejemplo, estamos hablando de todo en tercera categoría. Estamos hablando de un restaurante, de las tiendas que ustedes ven, de todo relacionado, de pymes y MIPES, industrias pequeñas, empresas de responsabilidad limitada, que ves en las calles a la esquina de tu casa, pertenecen, es un ejemplo, ¿no? Como tercera categoría. Pero en un ejemplo que estoy indicando del 2013, ¿ya? Porque no ha cambiado tanto, estamos hasta el 2019, ya 2020-21 ha pasado un fenómeno en nuestro país, pero del 2013 al 2019 es casi similar. ¿Qué pasó? Tercera categoría, pagaron sus impuestos el 66%. Si nosotros hacemos un análisis de esta imagen que le estoy presentando en mi diapositiva, el ingreso que recibe nuestro país es de la tercera categoría. O sea, de todas las empresas pequeñas, MIPES, pymes, quienes trabajan diariamente en la calle, indicando desde el cine, indicando el restaurante, indicando todo el lugar donde se paga, cuando subes al tren, cuando subes al metropolitano, cuando subes a un micro. Por eso es importante solicitar boleta, ¿no? Que te dé boleta, así que tú pagas un sol 50, te debe dar boleta. Si no te paga, no está contribuyendo, no está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, hace 3 años atrás, un estudiante de la Villarreal se peleaba pues con el cobrador, ¿no? Con el cobrador por su medio pasaje. Hay una ley en nuestro país de medio pasaje. Tú tienes tu carnet y tienes medio pasaje. Si tú tienes que subir al tren, eres estudiante del Instituto San Marcos, entonces tienes que solicitar tu carnet universitario, tu carnet de centro superior, y te vas a inscribir en una de las estaciones donde está autorizada la parte administrativa y vas a sacar tu carnet donde te tienen que consignar tu medio pasaje. Si el pasaje está a un sol 50, 75 céntimos, ¿no? Ese es medio pasaje. Eso es lo que se peleaba un estudiante, ¿no? Un estudiante de Derecho en la Universidad de Villarreal, cuando yo dictaba clase en la Facultad de Educación, ¿no? Que era mi estudiante, se peleaba, ¿no? Y decía, ¿por qué? Pues, ¿por qué vas a cobrar? Si el pasaje está 2 soles, entonces mi medio pasaje es un sol. Si el pasaje está a un sol 50, el medio pasaje es 75. Pero los cobradores no emiten ni boleta, simplemente ponen un precio y te dicen, no, de aquí de Hacho a tal es tanto, de aquí a tal lugar es tanto. O sea, es informalidad, ¿no? Entonces ahí vemos de que la tercera categoría, el 66% pagan su impuesto. Nos vamos a cuarta categoría. La cuarta categoría está constituida por la renta que producen los trabajadores independientes, los profesionales, los técnicos, los artistas u oficio, ¿no? Generalmente no pagan, pero si pagan de un monto, ¿no? Que está limitado, vamos a suponer 5.000, hacer un ejemplo, y te pasaste 5.500, entonces de los 500 ya tienes que pagar tu impuesto, ¿ya? Pero si nosotros nos vamos a este cuadrito, cuarta categoría, solo 3% a nivel nacional, 3% nada más pagan, o sea, lo demás no pagan, o sea, están menos del monto, cobran sus 1.500, 2.000. Lamentablemente el monto de pago en nuestro país es limitado, pues, ¿no? El sueldo mínimo está, ¿cuánto está el sueldo mínimo? Está 1.300, me parece, 1.300, ¿no? De 930. ¿Cuánto? 930. Ya, 930. Entonces no llega, pues, no llega ni a 1.000, ¿no?
ni a 1000 para pagar el impuesto, definitivamente. Entonces esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Hay muchos profesionales que cobran 1000 soles, 1300, ¿no? O 2000. Entonces ahí viene el detalle. Por eso no pagan impuestos, pues, porque no llega al límite, ¿no? Ya, nos vamos a quinta categoría. En quinta categoría, la quinta... antes, como este es un ejemplo, ustedes tienen que sacar cuarta categoría, porque no pagan por tal razón. Simplemente busca un ejemplo. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto cobra un dentista? ¿Cuánto cobra un contador? ¿Cuánto cobra un abogado? ¿Cuánto cobra un profesor? Hace un cálculo, todo está en internet. Y ese es un ejemplo, pues, es por esta razón, ¿no? Quinta categoría. Quinta categoría está constituida por la renta que produce el trabajo dependiente. ¿Qué quiere decir dependiente? Quiere decir que tienes tu jefe, ¿ya? Así como las personas que tengan su origen en el trabajo personal. Entonces, igual, pasas de 5000 soles o de 4500, vas a empezar a pagar impuestos. Si no pagas tú, va a pagar tu jefe, la persona que va a emitir tu cheque, la persona que va a pagar tus saberes. Entonces, ahí va, y nos vamos a este ejemplo. ¿Qué porcentaje pagan la quinta categoría en nuestro país en este año 2013? ¿Cómo han pagado? Quinta categoría, 26%. Entonces, si hacemos un análisis, lo que pagan los impuestos de renta en nuestro país relacionado al pago al Estado es tercera y quinta categoría. Ahí está en la parte celeste. 26% pagan su impuesto a la renta en nuestro país y 66% tercera categoría. 66, 80, casi 90%, ¿no? Casi más del 90% pagan impuesto a la renta las empresas, pymes, o sea, la tercera y la quinta categoría. Entonces ya aquí ya hice un ejemplo. Pasamos. Cuarta y quinta categoría, por ejemplo, cuando hablamos de una UIT, en nuestro país, la UIT está 4400 soles en este 2021. A ver un ratito, tengo acá el valor del UIT. Ya, no están por años. Pero tengo el año 2019, 4200. El año 2017, 4150, una UIT. El año 2021, 4400. Entonces, con ese monto, hasta 5 UIT, cuando hay un ingreso de 21.000, 8% estarían pagando impuesto a la renta, ¿no? En quinta categoría, ¿ya? O sea, los que pagan, pues el 26% que hice un ejemplo. Por exceso de 5 UIT, eso ya indiqué, hasta 20 UIT, que vendría a ser 84.000, estarían pagando un 14%. Por el exceso de hasta 35 UIT, que vendría a ser 147.000, estarían pagando el impuesto de 17%. Cuando es 45 UIT, que es 189.000, estarían pagando 30%. Por exceso de 45 UIT, que vendría a ser lo indicado, más de 189.000, estarían pagando el impuesto de 30%. En estos UIT de quinta categoría estamos hablando de empresas grandes, ¿no? De empresas grandes. Hasta 5 UIT, 8%. Hasta 20 UIT, cuando es cuarta categoría, ¿no? 17%. Cuando es 35% o 45%, 20%, cuando es
45 UIT 30%. Entonces más o menos son las escalas, los cuadros que está estipulado en las normas en nuestro país. Entonces aquí como conclusión estoy indicando, ¿no? En el año 2019 la UIT estaba valorizado a 4.200. Cuarta categoría, que no supere 2.500 a 3.062, que no supere en el año 36.750. Con ese monto no paga su impuesto a la renta cuarta categoría, pero si pasa más de 3.000, si ahí tengo 62, 3.100 o 3.200, ya pagan su impuesto. En el año, si es 3.062 por 12, 36.744 el ingreso anual. Con ese monto no pagarían impuestos, pero si pasan más, porque ahí dice exactamente 3.062, ese es el límite para no pagar tu impuesto como profesional, o sea, como médico, como odontólogo, como profesor que trabajas en un colegio privado y te pagan ese monto, menos de 3.000, entonces no pagarías impuesto. Pero si te pagan más, tienes que pagar tu impuesto. Quinta categoría, hasta 2.100 no se descuenta planilla, 1.000 te descuenta 120 soles, o de acuerdo el monto de pago como está indicado, ¿no? Puede ser 8%, 14%, 17%, 20%, 30%. Muy bien. De la clase de hoy día solo viene la pregunta 1. En la próxima clase vamos a desarrollar indicado al principio legal, sobre la Constitución Política, artículo 74. Pero hoy día voy a complementar algo para que ustedes puedan ir desarrollando sus actividades, porque veo de que algunos alumnos ya desarrollan anticipadamente, ¿no? Me parece que está bien. O pueden esperar la siguiente clase, ya avanzado, ya hecho tu bosquejo de tu trabajo, complementas algunas cosas y envías a clase. Lo importante es tu responsabilidad. Entonces, como dije, la pregunta 1 lo van a desarrollar con el siguiente criterio. Dice, indica breve referencia sobre impuesto a la renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría. De preferencia van a desarrollar con ejemplos, porque en este trabajo ya no es diagrama, es un cuestionario. Lo tienen que desarrollar como definición, como referencia, como desarrollo clásico, común, ¿no? Como todo trabajo que es desarrollado, vamos a suponer, en tu colegio. Muy bien. Brevemente les doy el alcance, antes de hacer un alto mi grabación. Actividad, pregunta interrogante 2 dice, indica qué referencia sobre principio. Dije que principio es una regla. Antes que exista las normas escritas, se resolvían los casos por principios y buenas costumbres. Entonces, principio es una regla desarrollada por las personas por los valores positivos, ¿ya? Con todos los valores positivos. Por eso, hasta el día de hoy, hay pueblos, hay lugares donde que un niño o un menor de edad le saluda a la persona de mayor de edad, ¿no? A su semejante que es mayor de edad que él, ¿ya? En muchos lugares. Hay pueblos que se rigen por su principio y costumbre. Aquí en nuestra ciudad, ya en la capital, en todas las capitales del mundo, se violenta estas reglas de principio. ¿Por qué? Porque ya pulula la delincuencia, las faltas, los daños que omiten las personas, ¿no? Entonces en la ciudad por eso generalmente nos saludan, ¿no? ¿Cuándo has visto un niño que te saluda cuando pasas? Muy pocas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo ha desarrollado ese valor legal de lo que es el principio. Ya, 3 dice, ¿por qué se dice principio legal? Principio legal se dice toda la norma que regula, ¿ya? Toda la norma que regula.
Cuando dice legal, ya se dice que hace una ley. Hay una ley estipulada para cada falta, eso se llama legal. Y principio, norma, ¿no? Que puede ser norma oral. Generalmente los principios son norma oral, que no está escrito. Y legal es porque tiene que cumplirse. Todas las faltas está tipificado por una norma legal. Entonces, principio legal son valores que va a resolver las faltas de forma legal. ¿Qué otros principios puedes indicar? Por ejemplo, un principio legal es cuando en tu casa tu mamá, tu papá te dice, bueno, yo te voy a dar permiso, pero me vas a ingresar a esta casa a las 10, a las 11. Después de las 11, yo he hecho llave en mi puerta. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño. Ya, yo soy tu mamá, yo soy tu papá, yo soy tu hermano mayor, y por eso. O como cuando vas a llegar a tu centro de trabajo y te van a decir, el ingreso es a las 8. Si tú llegaste 8 y 1, 8 y 2, 8 y 3, 8 y 5, ya es tardanza. Te voy a descontar. De acuerdo al reglamento, 3 tardanzas te descuento un día. Y si me vas a faltar más tardanzas, en una semana 3, en un mes 9 o 12 tardanzas, entonces te van a sancionar, ¿no? Te van a expulsar. Eso se llama principio que puedes indicar, ¿ya? O sea que hay muchos principios en todas partes. O en un lugar te puede decir, bueno, acá no va a ingresar mascotas. Ya es un principio que le han puesto. Tú le dices, pero ¿por qué? Si esta mascota está vacunado, esta mascota me cuenta tanto, es más que mi hermano. No, señor, es un principio, no te van a dejar pasar, porque han hecho su reglamento interno. ¿Ya? Interpreta el contenido del artículo 74 de la Constitución Política. Bueno, aquí tengo la Constitución Política. En la próxima clase lo vamos a detallar, pero solo para... pero aquí voy a hacer un alto y luego vamos a hablar sobre artículo 74, mi grabación, ¿ya? Voy a hacer un alto.